el dios oscuro. Cthulhu era una poderosa deidad cósmica, un dios oscuro que habitaba en el mar y era capaz de controlar la mente de las personas, causándoles locura. Dicen que un terremoto provocó su despertar y salió del mar a traer una era de terror, creando caos en la mente de todos los humanos del mundo. Cthulhu es mi nuevo compañero en esta aventura al pasado. Este monstruo es tan poderoso que utilizó su gran tamaño y tentáculos para impulsarme por todo el mar. Me acompañó a conocer a todos los monstruos marinos del pasado. Me protegió en el fondo del mar e incluso me ayudó a llegar a un portal mágico para intentar regresar a mi época. Gracias por toda tu ayuda terrorífica, Cthulhu. Nunca la olvidaré. ¿Estás listo para descubrir esta nueva aventura marina? Pobios, la magia del mar. El Pobios fue un monstruo marino del siglo XVI. Según la leyenda, cuando lo atraparon en el mar, fue llevado ante el rey de Polonia, quien deseaba mantenerlo prisionero. También fue mostrado a un grupo de magos, a quienes el pez hacía señas suplicando por su libertad. Al final, después de su liberación, el pez se persignó y desapareció en el mar. Se dice que a quienes se lo encuentren de manera pacífica, le concederá un deseo. Drácula sabía del poder de este monstruo para conceder deseos. Y lo que él más quería era volver a su época. Sin embargo, Pobios le explicó al vampiro que su magia no cumple deseos de otros monstruos. El terror del mar también está lleno de magia. Mongar, la serpiente del mundo. Mongar era la serpiente del mundo. Fue una criatura marina importante en la mitología nórdica. Según la leyenda, era uno de los 3 hijos de Loki y la giganta Angerboda. Su presencia a menudo se asociaba con la destrucción y se decía que estaba destinada a luchar contra Thor en el Ragnarok, en la batalla final entre los dioses y los gigantes. Drácula no podía creer haber tenido tanta suerte en su viaje al pasado como para conocer a la serpiente del mundo. En su encuentro de admiración mutua, la serpiente elogió al vampiro y le dijo que sus historias de terror también han llegado hasta sus oídos. ¿Cómo te esconderías de un monstruo tan grande como el mundo? Pictal, el horror azteca. Pictal era originario de la mitología mexicana. Fue conocido por ser una criatura marina primitiva y monstruosa, y con apariencia de cocodrilo. Decían que siempre estaba hambriento. Además, en algunas partes de su cuerpo cuenta con boca y dientes filosos listos para atacar. Pictal se convirtió en un dios de la tierra y de los terremotos. A menudo se le ofrecían tributos para apaciguar su ira y evitar catástrofes naturales. Cuando se conocieron, Drácula le pidió a Pictal que le enseñara nuevos poderes terroríficos. Fue allí cuando este poderoso ser le reveló el secreto del gruñido marino, un susto capaz de hacer temblar la tierra. ¿Será este monstruo el causante de todos los temblores y terremotos? Onpachi, el presagio de las tormentas. Onpachi fue un monstruo marino de la mitología griega.
descrito como una criatura con la parte superior del cuerpo de un caballo y la parte inferior de un pez. A menudo se describe como aterrador y súper veloz. Dicen que es una bestia sagrada para los dioses. También era conocido por su belleza. Se creía que podía cambiar de color para camuflarse ante el peligro. Cuando Drácula descubrió a Ompachi, solo tenía una cosa en mente: cabalgar en su lomo y recorrer el océano a toda velocidad. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa, porque este ser nada ni nadie puede dominarlo, y mucho menos montarlo. Nadie puede controlar a Ompachi, ni siquiera el rey de los vampiros. El Kernag, el terror de los 7 mares. El Kernag es una criatura mitológica de la cultura escandinava que habitaba en las profundidades del mar. La leyenda cuenta que era un monstruo con una cabeza gigante y tentáculos colosales, que fácilmente podía comerse cualquier barco. Durante siglos atacó a cientos de embarcaciones para devorar a sus tripulantes. En esta nueva aventura, Drácula se encontró con los poderosos tentáculos del Kernag. Este monstruoso ser le demostró al vampiro su gran poder, destrozando simultáneamente varios barcos abandonados con cada tentáculo de su cuerpo. Mucho cuidado con los cruceros. Sus tentáculos sería lo último que podrían ver. Quelón, la isla errante. En la antigua Grecia había un gran y peligroso monstruo marino con forma de tortuga gigante llamado Quelón. Fue descrito durante siglos como un monstruo tan grande como una isla. Esta terrible criatura solía engañar a los barcos, haciéndolos desembarcar en su caparazón con forma de isla para luego moverse y adentrarse al mar y devorarlos a todos. El monstruoso Quelón solo había escuchado hablar del poderoso Drácula en historias, y cuando conoció al vampiro en persona, le ofreció la isla de su caparazón como hogar para su próximo castillo. ¿Será esta la isla monstruosa, el nuevo hogar de Drácula? Damung, la mordida letal. El Damung fue una especie de tiburón gigante que vivió en los océanos hace más de 2 millones de años. Fue uno de los mayores depredadores marinos de todos los tiempos, con una longitud de hasta 20 metros y una fuerza de mordida de más de 10 toneladas. Su existencia fue objeto de fascinación durante cientos de años. Recientemente hubo informes de avistamientos de este monstruo, pero todos han sido descartados como falsos. Drácula reconoció que la mordida del Damung era la más fuerte y monstruosa que había visto. Ni siquiera su amigo del futuro Mecha Frank tenía tanta fuerza en su cuerpo. ¡Cuídate mucho! Esa aleta que viste en el mar tal vez es más peligrosa de lo que crees. Biscardi, la creadora de los remolinos. Biscardi fue un monstruo marino que apareció por primera vez en la mitología griega. Según la leyenda, era hija de Poseidón, el dios del mar, y Gea, la diosa de la tierra. Era capaz de crear poderosos remolinos que podían arrastrar barcos y marineros hacia el fondo del mar. Esto gracias a que tragaba enormes cantidades de agua 3 veces al día. Cantidades de agua tan colosales que devoraban todo en segundos. Durante su aventura, Drácula se preguntaba cuál de todos los monstruos marinos era el causante de los remolinos que lo retrasaban.
Fue allí cuando apareció Viscardi, quien estuvo a punto de devorar al vampiro. Pero por suerte, Cthulhu usó su poder para detenerla. ¿Sigues creyendo que los remolinos son fenómenos naturales? Rey Egeon, las pinzas del mar. En las historias del fondo del mar, siempre se habló de un poderoso y monstruoso cangrejo llamado Egeon. Se decía que su cuerpo era del tamaño de una isla pequeña, con pinzas tan grandes como barcos y una piel tan dura como roca. Muchos cazadores emprendieron expediciones marinas para atraparlo y llevarlo a la superficie. Sin embargo, todos fracasaron. Fueron tantos los intentos por atraparlo que hasta se volvió una leyenda. Cuando Drácula conoció a Egeon, se preguntó sobre quién ganaría en una batalla de fuerza contra el Damón, las pinzas o la mordida. Así que el vampiro le pidió a este monstruo volver a reunirse con él para resolver este duelo terrorífico de poder. ¿Cuántas pinzas se necesitan para asustar o destruir un barco? Norid, el guerrero de los mares. Norid era un monstruo mitológico que ha sido descrito como un ser marino con forma humana y cola de pez. Su origen se remonta a la mitología griega, donde se consideraba un dios menor del mar y un mensajero del dios Poseidón. Se le ha representado como un ser amable y protector que ayudaba a los navegantes en momentos de peligro. Se le atribuían poderes curativos y mágicos, siendo capaz de calmar las tormentas y controlar a los animales del mar. Cuando Norid se encontró con Drácula, le dijo que el mar era un lugar muy peligroso para un vampiro. Por eso se ofreció a ser su guardia personal para escoltarlo por el mar en sus próximas misiones. Si te encontraras con Norid, ¿crees que te ayudaría? Bruma, la hechicera marina. En las profundidades del océano vivía una misteriosa bruja llamada Bruma. Las criaturas marinas le temían por sus oscuros poderes. Ella vivía completamente sola en una cueva submarina, alejada de todos. Lo que nadie sabía era que Bruma usaba sus poderes para mantener en equilibrio el océano. Sus hechizos de protección eran tan poderosos que incluso salvaron a cientos de humanos que se perdieron en el mar. Cuando Drácula conoció a Bruma, ella le contó que ya había visto su llegada al mar en una visión. Se acercó a él y le dijo que Cthulhu es el único compañero que puede llevarlo hasta el portal de regreso a su época. ¿Crees en las palabras de las brujas? Trollgua, el gigante del mar. Hace cientos de años existía una pequeña aldea pesquera cerca al mar. Los pescadores que la habitaban vivían con un gran temor que siempre los acechaba. Un ser con apariencia de troll llamado Trollgua. Se decía que esta criatura vivía en las profundidades del mar. La leyenda del Trollgua pasó de generación en generación. Describían al troll como un ser terrorífico, mitad humano y mitad pez, con una fuerza sobrenatural y hasta con herramientas fabricadas por él mismo. Durante su aventura marina, Drácula descubrió que Trollgua es de los pocos monstruos que realmente lo asustan. La naturaleza agresiva e impredecible de este ser lograron aterrorizar al vampiro. Sin embargo, este poderoso troll le juró lealtad. ¿Un monstruo que asusta al rey de los vampiros? ¡Oh, qué miedo! Z,
la madre de los monstruos. Zeta era considerada un monstruo marino de gran tamaño y poder. Según la leyenda, Zeta es hija de los dioses Gea, la tierra, y de Ponto, el mar. Se decía que era una criatura temible, con piel de serpiente y con gran cantidad de brazos y tentáculos. Su papel en la mitología fue ser la madre de muchas generaciones de monstruos marinos con forma de serpiente. Cuando Drácula conoció a Zeta, se inclinó ante ella. Reconoció su gran poder como madre de los monstruos del mar. Y para demostrar su agradecimiento, Zeta le ofreció a los ejércitos de sus hijos para ayudarlo en cualquier misión bajo el agua. Así es, los monstruos marinos tuvieron una madre. Falkor, la devoradora. Las aguas oscuras y profundas del mar ocultan muchos misterios y peligros. Entre esos, la existencia de Falkor. Según cuentan las leyendas, esta criatura tiene la habilidad de atrapar a los marineros incautos para llevarlos hacia su tumba submarina. Dicen que cuando aparece, todo se llena de oscuridad y niebla, haciendo imposible para los barcos volver a ubicarse. Drácula nunca pensó sumergirse tanto como para conocer a Falkor. Aunque no podía entender muy bien su primitivo lenguaje, ella le reveló el secreto para cubrirlo todo con oscuridad, y el vampiro simplemente quedó anonadado. Así es, entre monstruos se comparten secretos. Nercia, el canto mortífero. Nercia es una criatura mitológica que atraía a los marineros con su canto hipnótico para llevarlos a una tragedia segura en el fondo del mar. La realidad es que Nercia es un ser peligroso y aterrador, que engaña y ataca a los humanos para desaparecerlos. Además, es una nadadora muy hábil, lo que la hace mortal a la hora de cazar. Durante su viaje, Drácula nunca había oído hablar de Nercia. Sin embargo, ella se mostró amable con el vampiro y hasta se ofreció a llevarlo a zonas jamás exploradas del mar. Pero Cthulhu le advirtió que ella no es de confiar. ¿Creías que las sirenas se casaban con príncipes y vivían felices para siempre? Piyub, el horror del lago. Piyub era una criatura legendaria de la cultura australiana. Se dice que habitaba en lagos, ríos y pantanos cercanos al mar. Era un ser de tamaño mediano, peludo, con colmillos, garras y cuernos que emitía un aullido aterrador. Los pueblos aborígenes de Australia creían que era una criatura espiritual que habitaba en el agua. Los primeros exploradores europeos que llegaban a Australia también escucharon hablar del Piyub y comenzaron a buscar pruebas de su existencia. Cuando Drácula conoció a este ser, lo encontró fascinante. Tanto así que imaginó llevarlo como mascota. Sin embargo, se dio cuenta que la agresividad de este ser podría causar problemas con los demás monstruos de su castillo. No te dejes engañar de su tamaño. Es un ser mortal. Icali, la belleza mortal. Icali fue una criatura de la mitología griega. Las leyendas dicen que era una hermosa ninfa del mar que vivía entre Italia y Sicilia. Según la leyenda, Icali se convirtió en un feroz monstruo marino con varios tentáculos que surgían de su cuerpo. La transformación de Icali se atribuye a la diosa del mar, Anfitrite, quien estaba celosa de la belleza de la ninfa y decidió castigarla de manera terrorífica.
Durante su aventura marina, Drácula confirmó el horror de la belleza de Icali. Además, él sabía que entre más tiempo pasara con esta monstruosa ninfa, más probabilidades tenía de ser devorado por sus tentáculos de serpientes. En el mar, de la belleza al horror, solo hay un tentáculo. Baltani, el más antiguo del mar. El monstruo Baltani era descrito como una criatura marina de gran tamaño y poder, con una fuerza y ferocidad impresionante. Su gran mordida y tamaño colosal le dieron esta terrorífica fama. Su presencia era considerada como un símbolo de la destrucción y caos. Las leyendas decían que su poder solo podría ser derrotado por las fuerzas divinas. En su viaje por el mar, Drácula conoció al antiguo Baltani. Este poderoso monstruo deseaba impresionar al vampiro y lo hizo creando las olas más grandes de todas, tan colosales y fuertes como la misma creación. Ahora sabemos quién es el que manipula el mar a su voluntad. Drácula submarino. Nuestra historia de monstruos marinos está llena de sorpresas. Entre esas fue un traje de explorador submarino que Drácula encontró en el pasado. Equipado con un traje especial antipresión, un casco que le permite respirar bajo el agua y una linterna tan brillante como el sol. Nuestro vampiro está listo para recorrer las profundidades más oscuras del mar y conocer a todos los nuevos y poderosos monstruos. ¿Serás tú uno de los pocos afortunados en conseguir las dos versiones de Drácula? Drácula Explorador, el vampiro del mar. Cuando Drácula llegó al pasado y descubrió que estaba rodeado de agua y monstruos marinos, no desperdició ni un solo segundo para descubrir todos los sustos que habitaban bajo el agua. El Karnak, Damon, Ompachi. Todas estas poderosas criaturas eran los nuevos amigos de Drácula. Acompañado de un pez linterna llamado Lumi, su ataúd y un equipo para respirar bajo el agua, en esta nueva aventura viajaremos al fondo del mar para llevar a la superficie todas las historias reales de los monstruos marinos. ¿Será el vampiro capaz de regresar a su castillo al sumergirse al pasado?